Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y recuerda apoyar el periodismo independiente. Puedes donar nuestras páginas de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes ir a ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puedes enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMBE número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, el periodista Rodrigo Otero Goico, en directo desde el estudio Guiguito Otero Bigles. Estamos en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, y hoy es miércoles 8 de abril del año 2026. Son las 6:08 de la tarde. Buen provecho a todos los que cenan o están almorzando a esta hora, y quienes almuerzan tarde o tienen una cena almuerzo. Digo, la verdad que almuerzo a esta hora no va. Cena, merienda, preparándose para una noche larga, otra noche para dormir ya mismo. Pero usted llegó a la tarde deportiva aquí en Bonita Radio. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo, señoras y señores. Carmenita Acevedo arrancó el día con noticias con café y hay mucho pasando y mucho que pasó durante el día. Les voy a adelantar algo al programa de Carmenita Acevedo. De hecho, está publicado ya en nuestras plataformas. La decisión del Tribunal Apelativo de revocar el Tribunal de Primera Instancia y favorecer a que se soliciten los credenciales de prensa, particularmente en las conferencias de prensa de la Fortaleza. Y decir desde un Tribunal Apelativo que eso no es censura, de que eso no es eso va en contra, que eso no va en contra de la libertad de prensa, a mí me parece absurdo. Así que algunos de ustedes sabrán que yo pertenezco también a la Junta de Directores del Overseas Press Club y ya nos vamos a reunir. Tan pronto yo salga de este programa, voy a una reunión que vamos a tener allá, porque todo esto se tiene que discutir desde los gremios, desde las asociaciones de periodistas. Mañana a las 8 de la mañana, Carmenita Acevedo vendrá con más información. No se despegue de Bonita Radio. Como ustedes han podido ver durante estos días, siempre hay información sobre lo que está ocurriendo en el país, investigaciones que Carmenita Acevedo Betancur está realizando, además de que yo estoy publicando contenido deportivo también, y durante el día de hoy publiqué la primera de dos entrevistas que realicé en la noche de ayer en el Coliseo Roberto Clemente. La primera que publiqué fue a Eddie Casiano, que vamos a hablar un poquito de esa entrevista hoy, y también entrevisté en la conferencia de prensa posterior al juego al dirigente del equipo de los Cangrejeros de Santurce, Nelson Colón, y al jugador Ángel Matías sobre la calidad o el nivel de juego que se está jugando en Puerto Rico tan temprano en la temporada, que a mí me parece importante. Así es que vamos a hablar del baloncesto superior nacional hoy, vamos a hablar de las Grandes Ligas. De hecho, vamos a empezar con el baloncesto superior nacional. Después vamos a hablar de Grandes Ligas, pero de dos temas específicos. Una violenta y lamentable pelea que se formó ayer en el juego entre los Bravos de Atlanta y los Angelinos de Los Ángeles. Y también vamos a hablar de cómo el nuevo sistema automatizado para retar a los umpires, a los árbitros, con las bolas y los strikes, está haciendo quedar muy mal a los árbitros de las Grandes Ligas.
Así que vamos a hablar un poquito de eso y finalmente recordarles que esta noche hay juego de voleibol superior femenino, segundo juego de la serie semifinal entre las Cangrejeras de Santurce y las Valencianas de Junco. Así que vamos para encima, señoras y señores. Vamos a empezar con el baloncesto. Déjenme ponerme en la parte de atrás con el canasto, miren, el canastito. Está ahí, verá. Ese que tiró esa bola, dicho sea de paso, fui yo. Lo que pasa es que es una grabación, ve que está en loop, pero eso fui yo. ¿Ve? No siempre, para que sepan quién fue. ¿Está bien? Miren, ayer hubo 3 juegos en el calendario. Yo fui a atender el juego de los Cangrejeros de Santurce y los Atléticos de San Germán, porque a mí me parece que es uno de los juegos más intrigantes que ha habido hasta el momento en la liga. Al menos, como volvemos, que lo hemos dicho muchas veces, al menos en el papel. ¿Por qué? Número 1, porque los Cangrejeros desde el principio son un equipo favorito a ser candidato al campeonato, por lo menos llegar al baile o a los bailes finales de la temporada. Y en el caso de los Atléticos de San Germán, el mejor equipo hasta el momento, hasta ayer, el mejor equipo de toda la liga. Y a mí me parecía un juego muy interesante y que machean muy bien por los jugadores que tienen en cancha. Otra cosa que yo quería observar, y tuve la oportunidad de observarlo bien de cerca, porque casualmente el personal del equipo de los Cangrejeros de Santurce tenían una de las secciones que tenían para los periodistas, era bien cerca el banco del equipo de los Atléticos de San Germán. Porque yo he estado observando cómo ese equipo se ha desenvuelto en los primeros juegos de la temporada, pero yo quería ver cómo era la dinámica dentro de la cancha, a ver si comparaba o si era similar a lo que hemos visto de ese equipo dentro de la cancha. Así es que ese juego lo cubrimos y lo vamos a atender desde el punto de vista de haber estado allí. Y me parece muy interesante esa conversación. Además, vamos a hablar sobre esa entrevista y lo que dijo Eddie Casiano ayer. También vamos a hablar de los otros 2 juegos que hubo y vamos a empezar con el primero de esos. A mí me parece que este es el primer juego de la temporada que hay bueno, no sé si es el primer juego de la temporada, pero ciertamente este resultado ayer entre los Santeros de Aguada y los Vaqueros de Bayamón habla muy bien del equipo de Aguada. Ya habíamos mencionado que Aguada había llegado y ya estaba dejando una huella clara, que todavía faltaba mucho baloncesto. Y también habíamos hablado de ese equipo de los Vaqueros de Bayamón, que después de haber perdido el primer juego de la temporada contra los Cangrejeros, que lo perdieron por 1 punto y jugando sin refuerzo, habían ganado el resto de los juegos que había tenido. Y que ese equipo de los Vaqueros siempre va a ser un equipo contendor porque de hecho es el equipo que está defendiendo los títulos. Ahora, hay quienes dicen, espérate, sí, Rodrigo, es verdad. Ellos están defendiendo los títulos, el campeonato, perdón. Ellos están ahí buscando el back-to-back, pero no es el mismo equipo del año pasado porque no tiene ninguno de sus 3 refuerzos. Y los 3 refuerzos que trajo el equipo de los Vaqueros de Bayamón ayer fueron de impacto. De hecho, tal vez los mejores refuerzos que han jugado en Puerto Rico, al menos en años recientes. Y sin lugar a duda, el mejor trío de refuerzos de un solo equipo eran Jabal Magui, Chris Duarte y Danilo Galinari. De eso no hay duda. Y ellos 3 complementaron, pero a las 1000 maravillas, el grupo o el núcleo de jugadores nativos que tiene el equipo de Bayamón. Porque ese núcleo sigue ahí. Bueno, vamos a estipular de que esos 3 refuerzos no están, pero el equipo de Bayamón empezó a ganar juegos sin ninguno de los refuerzos. Es más, no vamos a hablar de los refuerzos. No vamos a hablar de los refuerzos del juego de ayer. Obviamente perdieron 88-70, casi una salsa. Pero lo que habla este juego es precisamente ese equipo de Aguada y cómo ha empezado esta temporada. Bueno, 88-70, la victoria del equipo de los Santeros de Aguada. Y si miramos este juego desde la historia de este juego, desde las estadísticas, revela igual un equipo de Aguada muy distinto a lo que habíamos visto anteriormente, particularmente la temporada pasada. Y también podemos ver un equipo de los Vaqueros de Bayamón que no del todo estuvo mal. Sin embargo, es que el equipo de Aguada estuvo muchísimo mejor. Y ustedes saben que esa fórmula no falla. Si hay uno mejor que el otro, olvídese de los peces colores. Miren, el equipo de los Santeros de Aguada tiró ayer para un 48% de campo,
mientras que Bayamón tiró 45%. En el caso de los Santeros, zumbaron 65 balones al canasto, metieron 31. El equipo de Bayamón, 56 intentos, metieron 25, claramente. Claramente una diferencia significativa en la cantidad de oportunidades que tuvo Bayamón al canasto versus la cantidad de oportunidades que tuvo Aguada al canasto. O sea, Aguada tiró 9 veces más al canasto que el equipo de Bayamón. Mirando los canastos de 3 puntos, aquí también la diferencia fue abrumadora. El equipo de Aguada metió 33 puntos más que el equipo de Bayamón de la línea de 3 puntos. Aguada tiró 46% detrás del arco. De 35 intentos metieron 16. Eso es excelente. Mientras que el equipo de Bayamón fueron comedidos. Ve, esto es esa estadística. Volvemos a usar la palabra estipular. Vamos a estipular que el equipo de Bayamón no le fue bien de la línea de 3 puntos. Por ahí que hay algo que reconocerle al equipo de Bayamón. Hay algo que reconocerle al equipo de Bayamón. Si no estaban metiendo el tiro de 3 puntos, había que detenerse o no vamos a presionarlo. Porque recuerden, los tiros de baja probabilidad son los tiros que usted realiza más lejos del canasto. Y aquí hay un elemento que muy pocas personas comentan. Cuando usted suma un canasto de 3 puntos, usted está un jugador menos. Suponiendo, que eso no lo vemos ya, suponiendo que todo el mundo que está disponible para coger un rebote fue a buscarlo, usted tiene un jugador menos buscando un rebote porque usted tiene el tirador que no está allá abajo, acaba de zumbar la bola, o sea que usted tiene un jugador menos. Así es que encima de ser un tiro de baja probabilidad, usted está un hombre corto para buscar el rebote. Vamos, eso es lo más sencillo en un tiro de 3 puntos. Un tiro de 3 puntos que usted no está metiendo. Bueno. El equipo de Bayamón tiró de la línea de 3 puntos, tiró 15 y metió 5 para un 33%. O sea, 16 aciertos de 3 puntos para Aguada, 5 para el equipo de Bayamón. Volvemos, son 11 tiros de diferencia, 11 canastos de 3 puntos de diferencia. Son 33 puntos en cualquier liga, ¿sabes? En cualquier país. Porque 3 por 11 son 33. 33 puntos la diferencia ahí. En los tiros libres, el equipo de Aguada tiró de 13-10 para un 77%, mientras que el equipo de Bayamón, bendito, de 25-15, el tiro libre, señoras y señores, el tiro libre hay que meterlo, porque es un tiro libre, o sea, es un regalito, ¿ves? Y usted cuando lo regala, a caballo regalado no se le mira colmillo, dicen por ahí. Usted agarra el baloncito, ¿verdad? Y usted está solito ahí en la línea del tiro libre, usted la zumba. Usted debería meter la mayoría de los tiros que realiza. Ah, ¿verdad? 60% en la mayoría, porque es más de la mitad. Pero en el tiro libre no es aceptable 60%. ¿Cómo usted va a fallar 4 de 10 tiros? Usted falla 4. Cuando nadie lo está guardeando. Hay que meter los tiros libres. ¿Cómo usted garantiza meter la mayor cantidad de tiros libres posible? Practicando. Practica. Eso es mecánica. Practica. Es una recomendación. Yo sé que ellos saben, ¿verdad? Pero nada, para no perder la costumbre en este programa. Bueno, esos fueron los tiros libres. Que también hubo una salsita ahí. Bueno, no tanto, porque el equipo de Aguada no fue muchas veces al canasto, a la línea del tiro libre. Pero considerando la cantidad de puntos que pudo haber metido el equipo de Bayamón de la línea de 3 puntos, realmente no le funcionó. Mire, suponiendo que ese equipo de Bayamón, de Aguada, hubiese metido todos los tiros libres que tiró, de 13-13, perfecto de la línea de 3 puntos, y el equipo de Bayamón hubiese hecho lo propio, hubiese sido una diferencia de 12 puntos, y ahí tenemos un juego un poco distinto, ¿verdad? Claro, siempre recordando que cada cosa que no sucedió, si hubiese sucedido, hubiese cambiado el contexto del juego, no el resultado, el contexto del juego es importante. El equipo de Aguada dominó los rebotes 37-31. Excelente que hayan dominado rebotes. Difícil para el equipo de Bayamón. Si no cogen rebote, no van para ningún lado. Las asistencias 24-21 para el equipo de Aguada.
Los cortes de balón, especialidad de la casa de Bayamón, 9-8 fue para Aguada. Los tapones 3-0 para el equipo de Bayamón. Y el equipo de Aguada botó el balón 12 veces, mientras que el equipo de Bayamón botó el balón 11 veces. ¿Quién fue el mejor por el equipo de los Santeros de Aguada? El señor John Brown, el número 0. Este señor metió 27 puntos, estuvo 27 minutos en cancha, metió 18 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 4 cortes de balón, no dio tapones y botó el balón en 3 ocasiones. Mientras por el equipo de los Vaqueros, el mejor fue un nativo, Isaías Palermo. También el número 0, 35 minutos en juego. Y yo quiero que observen los minutos de juego de los jugadores que vamos a estar ilustrando aquí. Importante, y les voy a explicar por qué al final. 35 minutos estuvo Isaías Palermo en la cancha. 21 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 cortes de balón. No dio tapón y perdió el balón en una sola ocasión. Ese fue el mejor por el equipo de Bayamón. Si es que derrota para el equipo de los Vaqueros, otra victoria para el equipo de los Santeros de Aguada, que ya van a ver la tabla de posición al final. Ya no son... ¿Se acuerdan el año pasado que Aguada estuvo todo el tiempo, casi todo el tiempo allá abajo? Bajito. En el principio de la temporada 2026 está arriba, bastante arribita, ¿sabes? Vamos a hablar de eso ya mismo. Bueno, segundo juego en el calendario de ayer. Los Criollos de Caguas con Travis Trice y el corillo ahí, en la Roger Mendoza, le ganaron a los Osos de Manatí de mi amigo Eric Alfonso. 100-92 la victoria de los Criollos, que se esperan buenas cosas del equipo de Caguas, señoras y señores. Es que la verdad que el nivel de baloncesto que se está jugando, incluyendo de los equipos que están perdiendo. Estos dos juegos el juego de Bayamón y Aguada ha sido el juego que yo recuerde más abierto que ha habido en la temporada hasta el momento. Pero eso es lo que estamos viendo, un nivel de baloncesto bien alto, señoras y señores. 100-92 la victoria del equipo de los Criollos de Caguas sobre los Osos de Manatí. Caguas. Y este juego bien interesante, estas estadísticas que vamos a ver ahora, bien interesante, miren. El equipo de Caguas tiró para un 45% de campo. De 65 intentos metieron 29, mientras que el equipo de los Osos de Manatí tiró 54%. Eso no es bueno, eso es excelente en términos de la eficiencia. Y aquí hay otro detalle interesante. El equipo de los Osos fue al canasto 67 veces y metieron 36. Esa estadística revela una diferencia abrumadora casi de los intentos y los aciertos en total del equipo de los Osos de Manatí, que metieron 7 canastos más que el equipo de los Osos de Manatí, que el equipo de los Criollos. Sin embargo, pierden por 8 puntos. Vamos a seguir leyendo la historia. El equipo de los Criollos tiró 46% en la línea de 3 puntos. De 28 intentos metieron 13. Mientras que el equipo de los Osos tiró de 25. Metieron 9. Para un 36%. Ahí ya vemos una diferencia, porque la diferencia de canastos que tuvieron los Osos de Manatí sobre el equipo de los Criollos fueron canastos de 2 puntos. Mientras que los canastos de 3, el dominio fue para el equipo de los Criollos, y ahí usted le tiene que restar esa diferencia, un puntito a cada uno de esos canastos de más. Mientras que en los tiros libres, señoras y señores, aquí se cuenta la historia, se cuenta sola. Los tiros libres. Amigos y amigas que me escuchan, el equipo de Caguas fue 35 veces a la línea, 35 veces, y metieron 29 para un 83%. Mientras que los Osos de Manatí fueron 16 veces y metieron 11 para un 69%. Cuando usted resta 29, le resta 11. ¿Usted cuánto le queda? Que quedan 18 puntos. Esa fue la diferencia en puntos entre Caguas y Manatí, gracias al tiro libre y la eficiencia. Asumir la responsabilidad de meter la mayor cantidad de tiros libres que usted pueda, porque el juego se define ahí. Y ahí se definió, señoras y señores. Además del dominio en el tiro libre, los Criollos dominaron a los Osos 34-31 en los rebotes, dominaron a los Osos 22-20 en las asistencias, dominaron en los cortes de balón 12-5, salsa
Y el equipo de en donde los Osos dominaron fue en los tapones, perdón, 4-3. Y en las peleas de balón, el equipo de Caguas botó el balón 14 veces, mientras que el equipo de Manatí botó el balón 13 veces. ¿Quiénes fueron los mejores aquí en puntos? Pues el ya adoptado puertorriqueño, le dicen Travisito Rodríguez. Travis Trice, el número 13 del equipo de los Criollos de Caguas, fue el mejor. Estuvo en cancha 33 minutos. Anoten esos numeritos de los minutos importantes. Vamos a hablarlo al final. 33 minutos estuvo en cancha. Metió 15 puntos, 6 rebotes, 10 asistencias para el señor Trice. También tuvo 3 cortes de balón. No dio tapón y botó el balón en 4 ocasiones. Mientras que por el equipo de los Osos, el mejor fue Tyler Cook, el número 25. Estuvo 32 minutos en cancha. 33 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias. Fue el total de estadísticas de este señor Tyler Cook. Esto es un problema, ¿sabe ese señor? Problemón. Doble de impacto, 33 puntos, 10 rebotes para este señor en la derrota del equipo de los Osos de Manatí. Ok, me están siguiendo con lo de los minutos de juego. Importante, pónganlo en la nevera. Ahora vamos a hablar del juego que yo estuve allí. El juego de los Cangrejeros de Santurce y los Atléticos de San Germán. Como les dije al principio, este juego a mí me entusiasmaba muchísimo porque eran dos equipos que a mí siempre han tenido una buena rivalidad, un buen balance, incluyendo las temporadas donde hay uno mucho mejor que el otro, ¿verdad? Siempre hay un ambiente particular cuando estos equipos juegan. 2 cosas que voy a decir antes de empezar con el juego en específico. La organización en el Coliseo Roberto Clemente a mí me pareció extraordinaria. El acceso, la facilidad de entrar a la cancha. Y yo no me parqué donde se parquearon estacionaron los periodistas, tampoco me estacioné donde se estacionan el área VIP los abonados, como hay veces que reservan espacio. Yo me estacioné donde se estacionaron todos los demás fanáticos. El estacionamiento general, que era en el área del Irán Bithorn, allá para donde normalmente ponen las facilidades de la feria, por allá atrás. Caminé al Coliseo Roberto Clemente, accesible, porque uno tiene la percepción de que el complejo es más grande de lo que realmente es grande. Cuando hablo del complejo, es todo el complejo deportivo del municipio de San Juan, allá en Atorrey, donde incluye el Estadio Irán Bithorn, el Coliseo Roberto Clemente y el Coliseíto Pedrín Zorrilla. Cuando usted pasa por el frente del Estadio Irán Bithorn, por el área de la boletería, usted camina de ese estacionamiento donde está la facilidad de Estudia Conmigo, por esa área, pasa por el frente del estadio, y lo próximo que hay es la plazoleta y entonces el Coliseo. Ese trayectito caminando son 5 o 6 minutos. Entra al Coliseo sin ningún problema. El ambiente, la decoración, el tabloncillo, la iluminación, todo lo que tienen allí puesto en el Coliseo Roberto Clemente los Cangrejeros de Santurce son idóneos para presentar un espectáculo de calidad. Dicho eso, hablemos del juego. Ayer los Cangrejeros de Santurce dominaron o derrotaron al equipo de los Atléticos de San Germán 97-88. Ese marcador, señoras y señores, no refleja lo bueno que fue el juego. Aquí no se deje llevar porque los Cangrejeros ganaron por 9. Esa ventaja de 9 puntos lo sacaron en los últimos 2 minutos del partido. Esto fue un juegazo, señoras y señores. Un juegazo. 97-88 la victoria. Ahora miremos las estadísticas. En estas estadísticas también vamos a ver 2 equipos que están jugando en un nivel altísimo, tanto en la eficiencia, en la responsabilidad ofensiva. Cuando hablo de la responsabilidad ofensiva es las veces que usted convierte en una oportunidad cada posesión. Los tiros de 3 puntos, los tiros libres, los rebotes, todo. Vamos uno a uno. Vamos a empezar con los tiros de campo. Ay, es difícil perder, a menos que usted tenga el problema que tuvo Manatí ayer. Si usted tira 54% de campo, usted tiene gran parte de esa batalla gana. Usted tiene que mantener el nivel en todos los otros renglones que afectan la ofensiva, pero si usted tira 54%, es bien difícil ganarle. 61 intentos tiró el equipo de Santurce, metieron 33.
balones al canasto. Mientras que el equipo de los Atléticos de San Germán ayer tiró para un 46%, de 69 intentos metieron 32. Interesante. San Germán llegó al canasto muchísimas más veces. Bueno, 8 veces más que el equipo de Santurce. Sin embargo, metió un canasto menos. Un canasto menos. Podemos hablar de la defensa en la pintura. De la defensa en la pintura. Ahí particularmente de Isaías Piñeiro. De la defensa arriba de los armadores del equipo de Santurce. Particularmente de Angelito Rodríguez y de Walter Hodge. Ambos saliendo del banco. Interesante. Bien interesante. Bueno. Los tiros de 3 puntos. Santurce tiró 32% de 31-10. Los Atléticos tiraron 33% de 21-7. O sea, los Atléticos zumbaron 10 bombazos menos que el equipo de Santurce. Metieron 3 menos. Sí. La diferencia entre los tiros de 3 puntos fue bastante. La diferencia entre los aciertos de canasto de 3 puntos no fue muchísimo, pero 3 por 3 son 9 puntos. Y ahí usted tiene la diferencia en el marcador. Entonces, los tiros libres, señoras y señores. El equipo de Santurce tiró 23 veces al tiro libre. Y de esas 23 veces metieron 21 para un 91%. Y por eso yo le estoy poniendo ese aplauso. Porque es un juego cerrado. Es un juego de alto nivel donde se está jugando mucho baloncesto de defensa, donde hay dos dirigentes que se enfocan mucho en la defensa. Yo tengo que decir que Nelson Colón es un dirigente muchísimo más defensivo que Eddie Casiano. Eddie, siendo un jugador ofensivo, transmite eso a los equipos que ha dirigido, pero sí tiene un sistema de defensa bien agresivo. Mientras que a mí me parece, y esto es pura percepción, que el sistema de defensa que trae Nelson Colón es uno más pasivo, uno más paciente, uno de más de fundamento. Y le resulta porque Nelson Colón es un dirigente de muchísimo éxito. Bueno, cuando nosotros vemos estas estadísticas y vemos esa diferencia en los tiros libres, señoras y señores, eso es cuando hablamos de responsabilidad ofensiva, que nosotros aquí lo decimos relajando, pero en serio, que los tiros libres hay que meterlo. Pues que hay que meterlo, esa es responsabilidad que usted tiene. Mientras que el equipo de Santurce tiró 91%, el equipo de los Atléticos tiró para un 56%. Y todo lo que pudo haber sido un juego muchísimo más cerrado o con posibilidad de ganar para el equipo de los Atléticos, tengo que decir que particularmente en la segunda mitad, específicamente en el último parcial, fallaron tiros libres importantes. Y se define un juego en la línea del tiro libre. De 27-15 tiró San Germán ayer. No se puede. Armandito tuvo que haber estado diciendo ayer viendo el juego, pero bendito van a meter el tiro libre, ¿qué van a hacer? Yo lo sé. Lo sé yo. 38-30 los rebotes a favor de Santurce. 25-19 las asistencias a favor del equipo de los Atléticos, y tiene nombre y apellido, dicho sea de paso. Ambos equipos cortaron 6 balones, 3 tapones para San Germán, 1 para el equipo de Santurce, y excelente la manera que protegieron el balón estos equipos, dado que fue un juego sumamente rápido y de mucha transición. Hubo sobre 30 cambios de ventaja en este partido. 8 pérdidas de balón para el equipo de Santurce, 1 para el equipo de los Atléticos de San Germán. ¿Quién fue el mejor por el equipo de Santurce? El que retornó, el que sale del banco, el gran Angelito Rodríguez fue el mejor sin duda alguna. Y se acuerdan que les estaba diciendo ahorita, ver en los minutos de juego, que es importante al final. Angelito estuvo 22 minutos en el juego ayer, 22. Estamos hablando que estuvo 11 minutos menos que de los otros jugadores, que por lo menos 11 minutos menos que los otros jugadores que estuvimos aquí ilustrando. 22 minutos. En esos 22 minutos metió 22 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 2 cortes de balón y solamente perdió el balón en una sola ocasión.
Y Angelito no solamente tenía la responsabilidad de entrar para controlar el juego de manera ofensiva, sino que tuvo la gran tarea, difícil tarea de guardiar a ese muchacho que está ahí, André Curbelo. André Curbelo, señoras y señores, vuelve loco hasta los que están cómodamente sentados mirándolo jugar. Por la rapidez, por lo agresivo que es, por lo largo que de momento se pone. De momento ese muchacho abre los brazos y en vez de medir 6 pies, mide 7'2". De la manera que él puede manipular su cuerpo para meterse entre jugadores muchísimo más grandes que él. André Curbelo, señoras y señores, es de verdad. ¿Saben que ustedes saben que nosotros hemos estado hablando de André Curbelo muchísimo tiempo? 36 minutos en cancha, André Curbelo. 14 puntos, 3 rebotes, 15 asistencias. Repito, 15 asistencias. 4 cortes de balón y perdió el balón en 7 ocasiones. Y esas 7 ocasiones, muchas fueron gracias a Angelito Rodríguez, Walter Hodge y el resto de los jugadores armadores del equipo de Santurce. Miren, me detengo a hablar un momento de André Curbelo y de lo que pude observar ayer. André Curbelo, le digo, es de verdad. Novato del año pasado. Este año está cargando, o es uno de los que carga la ofensiva del equipo de los Atléticos de San Germán. Es un jugador que sabe dirigir bien a los jugadores que tiene allí en cancha, que reparte muy bien el balón, que manipula la defensa como le da la gana. Tiene algunas lagunas todavía y de hecho, antes que yo entrevistara a Eddie Casiano, el compañero Jorge Figueroa Aloza del Nuevo Día y el compañero Alzaga estuvieron hablando con Eddie y yo pues escuché cuando Eddie dijo, cuando le preguntó Jorge Figueroa Aloza sobre la actuación o las actuaciones que ha tenido André Curbelo en este torneo, dijo, si él aumenta 15 libritas de músculo, dijo Eddie sobre André Curbelo, no lo vemos más en Puerto Rico. Porque la demanda que va a haber por un jugador como él, de la manera que está jugando, con esos otros requerimientos, o sea, compensando por la falta de tamaño que tiene André Curbelo, es probable que esté jugando en otras ligas, tal vez en la NBA. Eso lo dijo Eddie ayer. También pudo observar cómo es la dinámica en el banco del equipo de San Germán. Y la energía y el juego contento que usted ve en la cancha de San Germán lo aprecia también en el banco. Además que Eddie tiene una manera bien particular de coachar, es que él no se sienta nunca, él siempre está caminando para arriba y para abajo, cada vez que está caminando le está hablando a sus jugadores, cada vez que hace cambios él habla con el jugador que está saliendo, por la razón sea porque falló en una instrucción, pero nunca pierde la paciencia con los jugadores, hace los reclamos a los árbitros que él entiende que tiene que hacer, o por lo menos ha estado mucho más nivelado en cuanto a eso en esta temporada, pero ciertamente la fe que tiene Eddie Casiano en André Curbelo, y ayer también nos mencionó a Montrell Jarel, que es un refuerzo que también, vean la entrevista que está publicada de Eddie Casiano, la publiqué hoy, está en todas nuestras plataformas, es una conversación de 4 minutos con Eddie Casiano sobre André Curbelo, y él trajo el nombre de Montrell Jarel, que al igual que André Curbelo, muchos le dijeron, no te metas en ese problema, este es un jugador indisciplinado, no te va a ir bien. En el caso de André Curbelo dijo, a mí toda la liga me llamó a decirme que no, y yo no he visto cuál es el problema con André Curbelo. Yo le hablé lo que le dije, lo mismo que yo había dicho en este programa, sino que la percepción de que, o la opinión de que André Curbelo cayó en manos de un dirigente que sabe, que lo entiende, y que Eddie lo confirma. Así que esa entrevista está ahí para todos ustedes. Esta victoria de Santurce realmente es la victoria que Santurce necesitaba que en estos primeros juegos del torneo para validar en efecto el nivel de juego que ellos tienen. Y también hay que reconocer que en algunos de los juegos que Santurce jugó que no ganó, Angelito Rodríguez no fue un factor, porque estaba afuera recuperándose de una lastimadura.
Pero Angelito Rodríguez entró al juego a jugar, a marcar a un jugador muchísimo más joven, con muchísimos recursos, en el caso de Andrés Curvelo, y lució las mil maravillas. Por eso lo escogimos hoy como el mejor jugador del juego de ayer. Sin lugar a dudas. Lo mismo con Andrés Curvelo. La gran diferencia entre los dos es la veteranía, de la manera que Ángel sabe anticipar los errores que puede o podría cometer y exacerbar esos errores un jugador como Andrés Curvelo. Ayer fue el momento, pero eso no lo va a durar toda la vida, ¿sabes? Porque Andrés Curvelo, con cada segundo que pasa en la liga, aumenta su experiencia y aumenta por ende su maña. Así que dale tiempo al tiempo. Después de la jornada de ayer en el baloncesto superior nacional, señoras y señores, así lucen las tablas de posiciones. En la conferencia A, el equipo de los Santeros de Aguada, bueno, esta es la B, perdón, los Santeros de Aguada ahora son los mejores en esta conferencia con marca de 4-1. Le sigue el equipo de los Atléticos de San Germán con marca de 5-2. El equipo de los Capitanes de Arecibo con marca de 4-2. Los Leones de Ponce con marca de 2-4. Indios de Mayagüez con marca de 1-4. Y los Piratas de Quebradillas todavía no ganan con marca de 0-5. Mientras que en la conferencia A, el equipo de los Vaqueros de Bayamón se mantienen primeros con marca de 4-2. Los Mets de Guaynabo con marca de 3-2 en la segunda posición. Los Criollos de Cagua ahora con marca de 3-2. Los Cangrejeros de Santurce también con marca de 3-2. Ahí están los Osos de Manatí con marca de 2-4. Y los Gigantes de Carolina con marca de 1-2. Esta noche hay 2 jueguitos en el calendario. Los Leones de Ponce visitan a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel Petaca Higuina, allá en la guarida del Capitán Correa. Ponlo en la nevera, ese juego lo pueden ver por YouTube. Y también los Piratas de Quebradilla visitan a los Indios de Mayagüez, allá en el Palacio de los Deportes a las 8 de la noche. También lo pueden ver por YouTube. Póngalo en la nevera. Yo sigo viendo a los míos. Que son los Cangrejeros. ¿A quién le guste? ¿A quién le guste? Bueno, yo sé a quién le va a algunos por ahí. Yo sí sé. Vamos a hablar de béisbol. Hablemos de las Grandes Ligas. Saludos San Juan Paloma, saludos Melaza. Qué bueno que verlos por ahí. Hablemos de esto. El béisbol de las Grandes Ligas. Hay 2 cosas que yo quiero conversar con ustedes. Ayer hubo una lamentable pelea que les voy a explicar el problema que vamos a ver en este video que les voy a colocar. Pero ayer el equipo de los Angelinos de Los Ángeles estaba jugando, porque no sé por qué, ¿dónde está la...? Ok, ya lo tengo. Estaban jugando los Angelinos de Los Ángeles, recibieron a los Bravos de Atlanta. Y los jugadores, el lanzador Reinaldo López, del equipo de los Bravos de Atlanta, tuvo una pelea horrible, muy violenta, con el bateador designado del equipo de los Angelinos, Jorge Soler. Yo les voy a colocar un video que es solamente una parte de la pelea, ya mismito. Pero quiero antes de eso explicarles o darles un contexto de lo que ocurrió ayer. Jorge Soler es un bateador extraordinario. De hecho, fue el jugador más valioso de la serie mundial en el 2022 por los Bravos. Porque ellos fueron compañeros de equipo, dicho sea de paso. Fue el jugador más valioso en una de las series de campeonato. Jorge Soler. Bateador designado, buenísimo jugador. Pero cuando enfrenta a Reinaldo López específicamente, este señor es sumamente poderoso, sumamente peligroso. Este señor, en 23 turnos que ha enfrentado a Reinaldo López, le ha pegado 14 hits. 5 de ellos han sido jonrones y 3 han sido dobles. Y ayer, en ese juego, antes de que se formara la pelea en la quinta entrada, Jorge Soler le había conectado ya un jonrón en la primera. ¿Qué pasa? Que en el segundo turno del bate, además de que Jorge Soler llega al juego teniendo un récord impecable ante Reinaldo López, Soler le saca la bola en el primer episodio y en su segundo turno al bate, Reinaldo le pega con un lanzamiento que él alega que no fue intencional y yo le creo. Pero entonces la tercera ocasión que va Jorge Soler al bate, hay un lanzamiento de Reinaldo López que pasa alto y bien cerca a la cabeza. Y eso a Jorge López realmente no le gustó.
Y ahí es que me voy a detener. Porque el problema que hay en los deportes hoy en día, y hemos hablado de los momentos de violencia, es que todo está justificado cuando no. Jorge López no tiene todo el derecho a molestarse de que le hayan dado con un lanzamiento y que otro haya pasado bien cerca. Pero el problema aquí es que él se molesta porque él entiende que él es tan y tan bueno y que él domina tanto a Reinaldo López que el otro no tiene otra que zumbarle con la bola y pegarle. Es un problema de ego. Lo otro es el problema de la violencia. Vamos a resolverlo el puño. Y entonces, en la probada histórica tradición de las Grandes Ligas, o del béisbol en general, no de las Grandes Ligas nada más, cuando hay dos jugadores que ya pecan de irse a las manos, pues entonces todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Y usted ve allí todos los bullpen vaciándose, y de hecho esa es la primera plana de muchas de las comunicaciones. Se vacían los bancos, los bullpen se vaciaron, porque eso es parte de la tradición, eso es una chulería para muchas personas. Los lanzadores allá en los bullpen, allá abajo entrenando, brincando las velas y corriendo a toda velocidad para unirse a la pelea como si fueran dos gangas del 1808 en Nueva York. Y yo no entiendo cómo es que todavía esta conducta sea parte de la fanfarria del béisbol, cuando debería ser un problema tan serio que ponga bajo amenaza a esos jugadores de volver. Pero aquí hubo un agravante. Y ahora voy al video. Cuando Jorge Soler decide que él no puede permitirle a Reinaldo López hacer lo que hizo y le va para encima, corriendo a toda velocidad para agredirlo ayer en la loma, pues se forma la pelea a golpe. Pero el señor Reinaldo López todavía tiene la pelota en su mano. La bola de béisbol, esa bola de béisbol dura, peligrosa, que cuando hace contacto con el cuerpo hace daño, y le dio con ella. Vamos a ver el video en cámara lenta del momento que Reinaldo López le da en la cabeza. Ahí lo tienen. A Jorge Soler. Aquí la suerte es que Jorge Soler tiene todavía el casco y en la parte donde no se ve, la parte opuesta a la cámara, tiene la protección particular de esa área de la cabeza. Por lo tanto, cuando López le pega con la bola en la cabeza, le dan el casco. Pero yo no sé si Reinaldo López, en el medio de la situación, sabía que todavía tenía la bola en la mano. No sé, usted déle el beneficio de la duda si usted quiere. La cosa es que él no lo agredió con su mano pelada. Le dio con un objeto. Y eso es un agravante, sin lugar a duda. Y el problema es que hoy los medios de comunicación han tomado el día para hablar de esta pelea, para hacer los análisis, y algunos siempre hay que criticarlo. Porque queremos que esto no suceda más. Y mucho menos que un jugador de béisbol, en un juego de béisbol donde hay las pelotas que se usan son durísimas. O sea, la bola de béisbol es una bola durísima. Y también hay jugadores que tienen bates en las manos que se han utilizado para asesinar personas históricamente, lamentablemente en el mundo. Puedan tener la libertad, aunque les cueste dinero y aunque les cueste juego, de que pues podemos pelear porque yo puedo, porque los salarios son tan altos que pues si yo tengo que defender mi honra y mi ego, pues no me cuesta porque yo tengo muchísimo dinero. Al final, las Grandes Ligas obviamente expulsaron a los dos jugadores del partido de ayer en la quinta entrada. Y hoy, antes de empezar el programa, comunicaron que suspendieron a ambos jugadores por 7 juegos. En una temporada de 162 juegos. Cuando usted dice, 7 juegos está bien. Y critica el hecho de que yo diga, no es suficiente. Es porque ha normalizado usted también que esas peleas se den. Y justificar
que uno agreda al otro y que haya uno que haya utilizado una bola de béisbol y que el que utilizó la bola de béisbol recibió la misma cantidad de juegos de suspensión del que no la usó. Porque si yo voy en la calle, yo le pregunto a ¿usted cree que Jorge Soler o Reinaldo López en la calle asumen la misma actitud? Tienen un accidente de carro, le chocaron el Porsche a uno de ellos, el conductor que lo chocó lo desafía con algo y le va a caer encima. No se comportan de la misma manera, porque si eso pasa en la calle, los meten preso. Y si uno de ellos le da con la bola en la cabeza a alguien, no solamente va preso por agresión, sino que tiene un agravante por utilizar un arma. Eso no pasa en la calle. Y eso es el problema, que lo sigamos normalizando en los espacios deportivos. Y sí, yo soy de la misma, yo me crié con el mismo molde, pero me he dado cuenta con el tiempo de que eso no puede ser permitido. De que los otros días tuvimos un grupo de niños simulando, hay quienes dicen que fue una simulación, que estuvo planificado, una pelea de hockey, porque eso es lo que pasa en un juego de hockey. Que hayan momentos como Malice in the Palace, donde los jugadores de baloncesto del NBA no tuvieron ningún problema en agredir a fanáticos que eran muchísimo más pequeños que ellos y que no tienen las mismas condiciones físicas, a pesar de que los fanáticos se hayan prospasado. Los profesionales ahí son los jugadores, señoras y señores, y hacen cosas que no hacen en la calle. Y ese es el problema, que seguimos normalizando esto en los juegos, en los espacios deportivos, cuando honestamente no entretienen a nadie. Cuando hablamos del boxeo, que hay algunas personas que entienden que el boxeo no debe existir porque lo consideran barbárico, pero ese es el espacio donde los humanos pueden hacerlo bajo regulaciones. Y lamentablemente no es bonito, pero imagínense usted, en un juego de béisbol donde no hay contacto, o hay el mínimo de contacto, surgen estas peleas y lo que hay es una suspensión de 7 juegos a jugadores y suspensión de salario y multas de $15,000, $25,000 de jugadores que se ganan $25,000 la hora. Algunos de ellos no. Pues ¿de qué estamos hablando? De la normalización de la violencia en los espacios deportivos. Y eso es muy lamentable lo que ocurrió ayer. Bueno. En otro tema también en las Grandes Ligas. Este año empezó lo que se conoce como el ABS Challenge System, o el sistema de retos a los lanzamientos. Y aquí les tengo una imagen que se coloca en un juego en particular de ese reto. Por eso tiene hasta un auspiciador en el medio. Pero aquí lo importante, esto se llama el ABS, como en los carros el automóvil que usted tiene, que tiene un sistema de frenos que se llama el Anti-Lock Brake System, ABS también. Pues esto se llama el Automated Ball Strike System, Challenge System, o el sistema de reto a los automatizados de bolas y strikes. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que solamente y nada más que jugadores, entiéndase, lanzadores, receptores y bateadores pueden hacer estos retos. Cada equipo empieza el juego con 2 retos disponibles. Ahora, si un jugador, sea el bateador, el receptor o el lanzador, reta una cantada del árbitro y es exitoso, no pierde ninguno de esos 2 oportunidades de hacer reto. Ahora, si usted reta al árbitro y resulta que lo que cantó el árbitro es correcto, se confirma con el sistema, usted pierde uno de esos 2 retos. Ahora, si pierde de los 2 retos, usted no tiene más retos por el resto del partido. Y esto pues a los puristas, y yo me voy a incluir en esa lista, y les voy a explicar por qué. Aunque tengo que reconocer que en un mundo donde hay tanto dinero envuelto, olvídese de los dineros de apuestas, porque es quienes piensan en las apuestas es lo último en mi mente.
donde hay tanto dinero envuelto para los jugadores, disponible para los jugadores, en bono, salario, en bono, en auspicio, todo eso. Soy pro jugador siempre. Cuando un árbitro, que está en todo el derecho como humano de fallar, falla una jugada importante, trascendental o definitiva, porque cambia el curso del juego, es un problema. Y los jugadores y los equipos han estado levantando la voz de alerta a las Grandes Ligas hace mucho tiempo de que hay muchos errores, pero no había manera de confirmarlo. Ahora sí lo hay. Confirmar de una manera, de un lado o para el otro. Y una de las cosas que existe de este sistema automatizado de bolas y strike es un registro de los éxitos, de los retos exitosos y los que no han sido exitosos. Y el resultado, señoras y señores, hace quedar muy mal a los árbitros. Porque hasta el momento, en esta temporada, han habido 183 retos realizados por jugadores. O sea, o lo han hecho los lanzadores, o lo han hecho los receptores, o lo han hecho los bateadores. Porque son los únicos 3 posiciones que pueden retar lo que cantó el umpire del plato, es bola o strike. De esos 183 retos, 146 han sido exitosos. O sea, que el árbitro cantó strike, el bateador dice, espérate un momento, eso no fue strike. Y van a la maquinita y la maquinita dice, en efecto, fue una bola. Y te ponen esta imagen, que en esta jugada en particular, usted ve abajo que dice bola. Y cuando usted mira el cuadrito blanco en el medio es lo que donde la bola debe pasar para hacer strike. Si la bola pasa fuera de ese cuadro, en cualquier dirección, es una bola. O sea, que si el árbitro cantó eso strike y el bateador dice, espérate un momento, yo creo eso no fue strike, eso fue bola, reta oficialmente la cantada, van al sistema y el sistema confirma que en efecto el umpire se equivocó. Se han equivocado el 80% de las veces en esta temporada. ¿Qué le tiene que decir eso a las Grandes Ligas? Y eso es lo que esperamos que las Grandes Ligas asuman al final de la temporada, si esto se mantiene hasta el final. Recuerden, igual que los jugadores, los umpires, todos los árbitros empiezan más lento. O sea, después de tanto tiempo fuera, van cayendo en tiempo, van aprendiendo o no. Bueno, sí, aprender es una de las... los adiestramientos son clave en esto, que eso es a lo que voy. Pero también los umpires humanos al fin van a empezar a ser más eficientes según pase la temporada, igual que un lanzador, un bateador y un jardinero. Son más eficientes con el pasar del tiempo, porque van cayendo en la zona. Vamos a ver cómo terminan estas estadísticas al final. Mientras tanto, han confirmado que se equivocan más de lo que están bien. Cuando yo digo yo soy purista y que entiendo a los puristas del béisbol, es porque parte del juego del béisbol es la percepción. La percepción del umpire en su privilegiada posición de observar algo de muchísimo más cerca. El más cerca que está la jugada de todas las personas envueltas es eso fue safe o eso fue out. Eso fue una bola, un strike. De hecho, hay un comentario que a mí siempre me ha encantado, que define esta controversia, o la que siempre va a haber entre un umpire y los jugadores. Y es particularmente al final de la película, una de las mejores películas deportivas que ha habido, que se llama A League of Their Own, que es la historia de las mujeres que sustituyeron a los hombres a jugar béisbol mientras ellos estaban, la mayoría, peleando en la Segunda Guerra Mundial. A League of Their Own, protagonizada por Geena Davis, Tom Hanks, cuenta esa historia. Y al final de la película, que están en el área de Cooperstown, todas estas jugadoras que eventualmente fueron exaltadas al Salón de la Fama, están jugando béisbol ya mayores de edad, y hay una bateadora en la caja de bateo y el umpire dice strike, y ella le reclama al umpire que tú estás ciego, qué sé yo, y el umpire le contesta lo siguiente, que a mí me parece que es una de las mejores líneas en cualquier película deportiva que yo haya visto: mañana puede que sea bola, ayer pudo haber sido bola, pero hoy es strike.
con eso los dejo en cuanto a en esa. Así le dice la umpire, véanlo al final, es casi el final. Ellas están en el campo de béisbol cuando el personaje de Geena Davis, ya mayor, llega ahí, tiene mucha nostalgia, reencontrándose con algunas de ellas. Al final, que ya está la canción de Madonna corriendo en los créditos, hay esa discusión entre la jugadora y el umpire. Dice, tú cantaste eso, tú eres ciego, eso no es strike. Y él le dice, mañana puede ser bola. Ayer pudo haber sido bola, pero hoy es strike. Y eso era parte del juego. Ya no lo es. ¿Y usted cree que eso es? Ella hoy en día, esa señora pudo haber dicho, revísame eso. Y a lo mejor tenía razón. Pero los umpires, 80% de las veces han estado incorrectos en este momento en la liga. Vamos a ver cómo terminan esas estadísticas. Bueno, antes de irme, les recuerdo que ahorita es el segundo juego de la semifinal entre las Cangrejeras de Santurce y las Valencianas de Juncos en el voleibol superior femenino. Segundo juego de la serie semifinal. El primer juego de la otra semifinal entre las Criollas de Caguas y las Leonas de Ponce será este viernes, así que pónganlo en la nevera. Me fui, regreso mañana, el viernes, con más acción deportiva por aquí por Bonita Radio. No se olviden, Carmenita Acevedo estará mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café y hay mucho ocurriendo. No se pierdan a Carmenita Acevedo ni se despegue de las plataformas de Bonita Radio, que seguimos hacia adelante siempre. Gracias por estar conmigo. Nos vemos entonces el miércoles. Que tengan excelente noche. Buen provecho. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía.